artes, cultura, historia y belleza natural. Auspician este programa Iliria Tour, una agencia de viajes y turismo radicada desde 1982 en San Justo. CJB, fábrica de nebulizadores, vaporizadores, ventiladores y almohadillas térmicas. Amigos del Centro de Jubilados Rincón Esloveno. Círculo de Amigos del Rinconcito Esloveno. Asociación Mutual Eslovena Triglav. Ministerio de Cultura de la República de Eslovenia. Secretaría de Estado de la República de Eslovenia para los eslovenos por el mundo. Y Adria Airways, una compañía aérea de bandera eslovena. Bienvenidos a este programa número 186 del Rinconcito Esloveno en la Argentina. Como todos los fines de semana estamos transmitiendo desde los estudios de Canal 4 Amanecer de San Justo para que ustedes junto a nosotros puedan conocer y recorrer cómo es Eslovenia. Les recordamos una vez más que si ustedes desean comunicarse con nuestra producción, lo pueden hacer durante la semana llamando al teléfono 4441-1264 o escribiéndonos vía email a slocot@ciudad.com.ar. Como ustedes saben, el objetivo de este programa es que ustedes puedan conocer Eslovenia antes de emprender viaje a este maravilloso lugar. Por eso los invitamos a que se queden para ver las imágenes del magazine esloveno. Además, les recordamos que pueden escuchar también el programa radial El Rinconcito Esloveno por Radio AM 1250 de estirpe nacional los días viernes de 20 a 21 horas. Y como ustedes saben y ustedes se imaginarán, el programa del día de hoy va a ser un programa íntegramente dedicado a homenajear la memoria del director de este programa, el señor Mario Bogatay, el cual emprendió su viaje final hacia la vida eterna el día 16 de noviembre pasado. Es por eso que decidimos recordarlo con gran alegría, la cual era una de sus características más grandes. Desde ya todos los que formamos parte de este rinconcito esloveno estamos aún muy consternados, pero mantenemos la esperanza y las ganas de seguir adelante con este rinconcito esloveno, que es un resultado de los esfuerzos de Mario Bogatay y de sus ganas de trabajar, ya que este programa televisivo es fruto de su gran esfuerzo y del amor a su país y a toda la colectividad eslovena que reside en la Argentina. Y como solía decir Mario, este programa del Rinconcito Esloveno no puede estar sin la música eslovena desde los Alpes hasta el mar Adriático. Es por eso que esta es una gran oportunidad que optamos por comenzar de la mano de uno de sus cantantes preferidos, el cual es Slavko Ausenik, y a sus muchachos que nos van a entonar la siguiente canción. Visoko nad oblaki leti srebrna ptica, si brišem solce seče izgubanega lica. Tako kot lastovica, ki ti podrobni grob, leti zdaj naša ptica, leti domov, domov. Cesta je uširni svet nekoč, a brez slovi sam počel in vzela me je noč. Sem dolga leta skrival von in skrival sem solzi, a želje, da bi šel domov, polnile so srce. Pripel si
na părții vom slovenský nádher dať. Rozvedruje živlaci i mladých lidí dať. Zauriskal vom s harmonikom veselom pozadris. I najbolj zalotých licom i zdrav si vom zaplis. Si brišem solce sriča i zgubaného lica, tako pod láskovica, i pod rodný krov. Letí zdaj naša ptica, letí domov, domov. Letí zdaj naša ptica, letí domov, domov. Y continuamos en este programa del Rinconcito Esloveno homenajeando la memoria de Mario Bogatay. Con la ayuda de la familia Bogatay hemos podido recopilar algunos momentos dentro de la vida de Mario, su infancia, su adolescencia y su juventud. Todos los que conocíamos a Mario sabemos que era una persona emprendedora que fue cumpliendo sus sueños a lo largo de toda su vida. Los invitamos por eso a que juntos veamos estas imágenes que muestran cómo fue parte de ella. Mario Bogatay nació en Eslovenia un 24 de marzo del año 1928 en el pueblo de Krnice, cerca de la ciudad de Idrija. El 16 de octubre del año 1948 llegó a la Argentina como muchos otros emigrantes eslovenos en el barco Omar Gundi. El 21 de abril del año 1956 se casó con Yolanda, su amada esposa, junto a la cual tuvo 3 hijas, Isabel, Nancy y Lucía. Conformada su familia y con el tiempo le llegó el momento y sus hijas lo hicieron abuelo de 5 hermosos nietos, los cuales fueron la luz de sus ojos y de quienes siempre estuvo orgulloso. Martín, María Eugenia, Mariano, Gabriela y Melina terminaron de completar su felicidad y de llenar su vida de alegría. Mario Bogatay fue desde siempre una persona emprendedora y trabajadora, llena de carisma y alegría, que supo llegar al corazón de toda la gente que lo conocía. Entre otras cosas, fue presidente de la Sociedad de Fomento El Palomar, secretario y luego presidente del Hogar Esloveno Nasdom de San Justo y presidente de Naya Domachía. Por otro lado, fue también gerente de la agencia de viajes Iliria Tour y, por supuesto, director de este programa de radio y también de este programa televisivo. Mario Bogatay fue durante toda su vida una persona emprendedora y colaboradora desde todos los puntos de vista. Siempre estuvo dedicado a sus compatriotas, a los cuales brindó durante mucho tiempo la posibilidad de seguir unidos a su patria a través de este rinconcito esloveno, continuando con la iniciativa de su fundador, don Alberto Chuk. Pero no se quedó con eso solamente, sino que logró convertir este programa en un programa televisivo que surgió fruto de sus esfuerzos y de sus trabajos.
Mario fue trabajador, esposo, padre y abuelo y sobre todo un amigo. Los que hacemos este programa los llevaremos por siempre en nuestros corazones y continuaremos con su tarea fieles a sus sueños e inspiraciones. Es por eso que hoy por hoy continuamos trabajando codo a codo con su familia para mantener siempre vivo su recuerdo en todos y en cada uno de nosotros. Continuamos hoy con este programa homenaje al señor Mario Bogatay y es por eso que hoy nos han venido a acompañar algunos de sus tantos colaboradores y amigos, los cuales nos van a contar cómo era Mario en vida. Hoy está con nosotros la señora colaboradora también del Rinconcito Esloveno, tanto en radio como en televisión, Mitzi Casullo, que no es solo amiga de Mario, sino también que es presidenta del Hogar Esloveno de San Justo, del cual también Mario formaba parte. Buenos días, Mitzi. Muy buenos días. Bueno, izgubili smo našega Marjana Bogataja, človeka, ki je izredno ljubil rodno zemljo, ki se je do zadnjega žrtvoval, trudil in delal
da je slovenska skupnost tu v Argentini, posebno pa med nami v San Justo, živa in močna. Bil je predsednik našega doma. Pri začetnem zgradbenem odboru vse napravi, da imamo klet, šolo in tako dalje. Izpolnil vse papirjev na občini. Bil je ustvarjalec naše rife, svetovalec pri vseh kulturnih prireditvah, folklori, organiziral potovanje po Sloveniji. Videli smo zelo veliko tisti, ko smo potovali z njim. Jaz sem osebno potovala 3-krat. Za svetoleto je organiziral potovanje kar za 90 ljudi. Bil je ustanovitelj slovenskega kotička na radio in televizijo. Vedno je hodil v svojo filmadoro, tako da imamo vse podatke od 50 let naše skupnosti. Ustanovil je Društvo slovenskih upokojencev, bil je prvi predsednik tega društva, poročevalec tukaj in v Sloveniji in dolgoletni tajnik. Hvala lepa, Marjan, za tvoje leta kot predsednik našega doma. Hvala za tvoje skrb za ohranitev stikov z domačo zemljo, za tvoje delo pri Društvu upokojencev, radio in televiziji, sploh za vse, kar si z najboljšo voljo naredil za slovensko skupnost. Vedno boš prisoten v naših mislih in molitvi. Bueno, muchas gracias, Mitzi. Continuamos ahora sí en este programa del Rinconcito Esloveno, en este homenaje al señor Mario Bugatay, y lo vamos a continuar escuchando un poco más de música de la mano de Lois Slack. Como saben ustedes, estamos realizando este homenaje al señor Mario Bugatay, director de este programa del Rinconcito Esloveno, y le estábamos diciendo que estamos acá con algunos de los amigos de Mario. Hoy contamos también con la presencia del señor Fernando Leskovec, que es presidente de la Asociación Mutual Eslovena Trilau de Villa Devoto, como así también presidente de la Federación Argentina de Colectividades y también gran amigo de Mario Bugatay. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, buenas tardes, muy bien, es una forma de decir, ¿no? Más bien. No creo que ninguno de nosotros esté muy bien. Yo te traje algunos papelitos de recuerdo. Como dijiste antes, parezco ser
el archivo Es general. así, ¿no? del rinconcito. Este es el primer papel membrete de esta audición. ¿Dónde lo muestro? Si Ahí a la alcanzan cámara. Acá. No sé si se alcanza a ver. Tal vez no. No. Ahí, no llega Claro. mucho. Pero me puedo acercar a la cámara. Sí, ¿no? Total, si querés, estamos como en te casa, invitamos. ¿no? ¿Sí? Ahí está. Ahí se ve perfecto. Muy bien. Este es el primer papel membrete que tuvo la audición Rinconcito del Noveno. Esta es una foto del fundador Del del Rinconcito Rinconcito. del Noveno, otro gran amigo, Alberto Chuc. Ahí la toma más arriba. Gran amigo, vecino de todo. Esto que es inédito. Sí, estábamos hablando antes. Los certificados donde estuvo la audición Rinconcito del Noveno. Acá hay un equívoco que siempre festejamos el aniversario del 5 de diciembre. En realidad fue el 6 de diciembre el primer de programa. 1987, el primer programa. Y está el certificado de Radio Cultura. Vamos a verlo. Ahí se ve. De Radio Cultura. Tal vez en otra oportunidad podamos hacerlo con un poco más de Sí, más De bien, tiempo. de tiempo y de tiempo ver, sí, y de ver, pulcritud, ¿no? sí, El tal cual. segundo certificado de todos los años en que estuvo en Radio Argentina. Si querés los podemos leer, ¿no es cierto? Y este es el último certificado en vida de Alberto, que fue en Radio La Red, la anterior Radio Excelsior. Ajá. Y después, obviamente, después de esos vinieron Radio Vinieron FM Santa María, Claro, que que por ahí estuvimos está con el- Mario Botay, y también tuvimos en FM Sintonía y ahora, por supuesto, en AM 1250 Estirpe Y Nacional. este es el título de propiedad de este programa ¿Qué me que por decías? supuesto les corresponde a ustedes, ¿no? Gracias. Y tengo el título de propiedad de la audición Rinconcito del Noveno, que no sé, se me escapa, pero no sé qué pasó, pero también es de ustedes seguro, ¿no? Obvio. Cuenten con toda la información. Muchísimas Yo gracias. sobre Mario no puedo decir mucho porque creo que no puedo decir nada porque me voy a poner a llorar seguro, ¿no? No, por favor. Sí, porque es lo que yo te decía ayer, yo a Mario lo conocí, vuelvo a reiterar, Mario Plomero, Mario Gallista, Mario Albañil, Mario Soltero, no sé cuántos otros Mario trabajando, Mario peleándome con él, discutiendo, haciendo cosas, los viajes que organizó dentro de Trigla o de los coros, el mural que está en el hall de entrada de nuestra sociedad. Ujú. Es decir, es toda una historia, una larguísima historia con Mario juntos, que no hay forma de transmitirla de ningún modo, ¿no? Se siente, no sé, Más bien. es muy duro. Obviamente, por supuesto, todos estamos bastante consternados, como decíamos. Lamentamos mucho la pérdida de alguien como Mario Bogatay, pero obviamente, bueno, tenemos que seguir adelante tratando de sacar fuerzas para seguir adelante con este que era su proyecto. Este es el primer programa televisivo que hacemos sin la presencia de Mario y obviamente, bueno, a todos nos va a costar un poquito de acá hasta el final. Y como les contamos al principio del programa, Lois Slack era de los músicos preferidos de nuestro Mario. Así que a continuación vamos a escuchar un tema musical de él. Thank
Continuamos en este programa del Rinconcito Esloveno en este homenaje al señor Mario Bogataj. Como les decíamos, queremos compartir también, obviamente, este programa con la familia de Mario Bogataj, con su esposa Yolanda, con sus hijas Lucy, Isabel y Nancy, y con todos sus nietos, como también así con todos sus yernos, a los cuales les mandamos desde ya nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro afecto. Pero por otro lado también hay gente que quiso homenajear a Mario de alguna manera y que hoy no puede estar en nuestros estudios. Es por eso que la señora Mitzi Kasullo Malabajic hará llegar las palabras de uno de ellos, que es el señor Stane Mustar, gran amigo de Mario Bogataj. Spomin na pokojnega Marjana Bogataja. Po prvi nedeljski maši po njegovem povratku iz Slovenije, odkoder je prišel zelo dobre volje, smo se po zajtrku in debati, kot vedno v našem domu, poslovili od njega pred agencijo. Se vidimo prihodnjo nedeljo, če Bog da. A to pot so bila Božja pota drugačna. Naslednjo nedeljo je bil že 3 dni na kliniki interniran, zelo bolan, in potem smo po enem tednu bolezni že strmeli razočarani v zaprto krsto, kjer so bili njegovi zemski ostanki. Jaz, kakor vsi njegovi prijatelji, ne moremo dojeti, da Marjana ni več med nami. Po drugi strani se mi pa zdi, da nam to pomaga prenašati tako naglo izgubo prijatelja. Marjana sem jaz odkril, ko smo kropili v Sanhusto gospoda Seljaka pred kakimi 35 leti. Dobil sem dober vtis od njega. No, in ob prvem obisku članov našega doma v Palomarju sem ga napravil člana. Kar kmalu smo ga dobili v odbor, kjer je vršil dolžnost tajnika. Bil je zelo aktiven na vseh področjih v domu. Ko smo predelavali in povečavali bar, skončali prostor, kjer je sedaj knjižnica, stranišče in tako dalje, najbolj mi je pa ostalo spominu, ko smo organizirali leta 1975 čarterski polet za obisk Slovenije, kamor je potovalo 156 potnikov po zelo nizki ceni. To je bila zelo velika avantura, saj sva podpisala pogodbo za Aerolíneas Argentinas za 90.000, brez da bi kaj preveč pomislila. Vedela sva, da bomo z lahkoto dobili potnike, kjer je bila cena zelo ugodna in smo napolnili letalo do zadnjega sedeža. Končni rezultat je bil, da je dom zaslužil pri tej vožnji 25.000 pesov in tako plačal polovico cene zemljišča, ki smo ga kupili, kjer je kletna dvorana, lokal agencija in oder v dvorani. Seveda lažji delež organizacije in izpeljave je bil na Marjanu. Potem je uredil vse dokumente za gradnjo kleti, lokala in odra. Pozneje je bil predsednik doma, kjer je bil z dušo in telesom. Nato je bil glavni pobudnik ustanovitve Društva upokojencev. Mislim, da je bilo leta 1997 in organiziral razne izlete po Argentini in v Sloveniji. Eden največjih je bil ob priliki obiska svetega očeta Pavla II. V Slovenijo, kamor je potovalo 90 potnikov. S priporočilom pokojnega Jožeta Škrpca in Tonita Bidovca je v mariborski škofiji izposloval, da smo dobili relikvije škofa Slomška, ki smo jih izročili Cerkvi Marije Pomagaj in Ramon Falconu. Lahko bi našteval še za vse njegovo delo v slovenski skupnosti. Ko je po smrti gospoda Alberta Čuka obnovil radio Slovenski kotiček, ki vsaki petek prinaša novice iz Slovenije, slovensko muziko in kulturo sploh. Nato pa še oddajo na TV, kar je bila njegova največja želja. Po prerani izgubi tako aktivnega človeka se bo pojavil praznina marsikje. Ženi Žolandi in hčeram z družinami izrekam iskreno sožalje. Prijatelj Stane Mustar. Obviamente desde ya le agradecemos al señor Stane Mustar por haber formado parte también de este programa y de este homenaje a Mario Bogataj. Y ahora continuamos con el siguiente tema musical. Mamica, czujte smak, jedzie bliskają, skoraj boiska, moją lubicą, piljem je pianta, popatrz si rekla ja, moja postala poczeklica. Żykoniczka, są na strygli, na stryglicę, są na strygli, na stryglają poczas, jak amor ogień
roka Grecino, zlate serinkice, bliskanie pije, czuje se dziecięca, najlepsze doda cienko i ma. Stefaniczka, co na brygli, na padlicem są postrygli. Lesowita, braczka dwa, no to i weselje wodą ma. Choć Gabrineski, pizza sorujnega, mi pana limo, klaszkę sinoweka, leza wysipa, traga nebystica, muzyka żywe, stylo i gra. Muzykalna twoi gra, leza wysipa, szczękica. Continuamos en este rinconcito esloveno y le vamos a ceder otra vez la palabra a Mitzi Kasujo Malabasic. Hoy quiero recordar con mucho cariño a Mario Bogataj, persona que trabajó muchísimo para la colectividad eslovena, su cultura, folclore y música. Fue presidente de Najdom, el hogar esloveno de San Justo. Fue el impulsor de la rifa anual. El sábado se festejó la rifa número 28, donde lo recordamos con mucho cariño. Fundó Rinconcito Esloveno en radio y televisión y el Centro de Jubilados, donde fue el primer presidente de ese centro. Organizó muchos viajes a Eslovenia con entusiasmo y dedicación. Muchas gracias, Mario, por tu iniciativa y el constante apoyo a nuestras obras. Gracias por todo. Ya te extrañamos. Siempre vas a estar presente en nuestros pensamientos y oraciones. Y como siempre, ese es el deseo, obviamente, de todos nosotros. Todos nosotros siempre lo vamos a llevar de una u otra manera. Mario siempre en el corazón y siempre va a estar día tras día con nosotros, guiándonos para poder llevar adelante su tarea, la que él comenzó, y poder hacerlo de la mejor manera posible. Continuamos con un poco más de música aquí en este programa, en este homenaje al señor Mario Bogataj.
con este homenaje al señor Mario Bogatay. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes parte de la historia del rinconcito esloveno desde sus comienzos hasta hoy en día. Como ustedes saben, Mario se hizo cargo del programa luego de la muerte de su fundador, don Alberto Chuk. Pero como siempre, Mario, con sus ganas de trabajar y de ir siempre más allá y con su entusiasmo, logró llevar este programa a la pantalla chica, y hoy gracias a eso nos encontramos acá con Tati, con Mitzi, con Fernando haciendo este programa, este homenaje en este canal. Veamos juntos cómo fue y cómo comenzó esta historia del rinconcito esloveno. Y continuamos aquí en este homenaje al señor Mario Bogatay. Lo que vivimos fue parte de cómo comenzó la historia de este rinconcito esloveno, cómo siguió a través de los años y cómo llegó hasta las manos de Mario y cómo Mario la llevó adelante hasta el día de hoy. Ahora sí vamos a pasar a leer algunos mensajes de condolencias que ha recibido la familia Bogatay a lo largo de esta semana. Estimada señora Bogatay, en nombre de la Embajada de la República de Eslovenia y en el mío propio, expreso a usted y a sus hijas y familiares nuestro profundo pesar por el inesperado fallecimiento del señor Mario Bogatay, quien a través de su accionar y entusiasmo periodístico demostró su amor a Eslovenia y su cultura. Reciban nuestro cordial saludo, atentamente, Iana Stargar. Yo tengo otro de parte de Carlos César Villay, presidente de la Asociación Eslovena Triglav de Entre Ríos. Estimada familia Bogatay, en nombre de toda la colectividad eslovena de Entre Ríos y en el mío propio, enterados de la infausta noticia, hacemos llegar a ustedes un profundo saludo de pésame por la pérdida sufrida. Por mi parte, quiero dignificar a don Mario por su hombría de bien, su apego irrestricto a todo lo esloveno y al arduo trabajo que siempre realizó por el conocimiento de la gran nación eslovena
lo que lo hace merecedor de un importante respeto por el trabajo realizado. Quedando a sus gratas órdenes, los saluda atentamente Carlos César Bizay, presidente de la Asociación Trislau de Entre Ríos. Mitzi. I ahora de uredništvo Radio Ognjišče. Ni smrt tisto, kar nas loči, in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše, brez pomenje, zanje so razdalje, kraj in čas. Vekovečnik dragih je bližina, smrt je le združitvena večer. Zemlja skupno je pribežališče in poslednji dom vseh nas je mir. Pretresla nas je vest o nenadnem odhodu v večnost našega gospoda Marjana Bogataja. Od oktobra leta 2000, ko smo začeli s prenovljeno oddajo Slovencem po svetu in domovini, je bil naš redni sodelavec. Pošiljal je poročila iz Argentine, sodeloval v živih oddajah na Veliko noč in Božič, skupaj smo pripravili tudi 6 oddaj Radijski most. Zadnjič smo ga pred našim mikrofonom gostili letošnjega maja, ob njegovem predzadnjem obisku v domovini. Na radio se je oglasil tudi ob svojem zadnjem bivanju v Sloveniji, kot bi se prišel posloviti. Sodelavcem radijske in televizijske oddaje Slovenski kotiček in domačim ter sorodnikom ob nenadni izgubi izrekamo iskreno sožalje. Gospodar življenja naj jim podeli tolažbo in jih napolni z upanjem, rajnemu Marjanu Bogataju pa naj nakloni večni mir in pokoj v množiti svetih. Uredništvo Radio Ognjišče. Muchas gracias, Mitzi. Yo tengo otro de parte de Juan Banco y familia. A la familia Bogatay, mis sentidas condolencias. Firma Juan Banco, que es el presidente de la Asociación Mutual Eslovena Transmurana de Bernal. Y obviamente yo de parte de mi familia también le envío las respectivas condolencias a toda la familia Bogatay, de parte de toda la familia Panaína. Y también de la familia Yelena. Y ahora sí, tenemos también una carta que ha escrito la familia Bogatay agradeciéndole a todas las personas que se han acercado para expresar sus condolencias y su pésame a la familia. La familia Bogatay les quiere agradecer a todos los que se acercaron a despedir a nuestro querido papá y a todos los que no pudieron asistir, pero nos hicieron llegar todo su cariño y su pesar por la gran pérdida. Como a todos nos sorprendió su repentina partida. Está de más decir que para nosotros fue un hombre único, noble, emprendedor, generoso, siempre brindándose a los demás. Siempre con proyectos, organizando viajes, reuniones, y de grande quiso dedicarse a la radio y a la televisión para poder difundir las bellezas, la cultura y para acompañar, aunque sea en una hora, a todos los inmigrantes eslovenos que añoran su país de origen. Él preparaba todos los programas con mucho entusiasmo y dedicación, seleccionando la música, armando los paseos por Eslovenia, sacando las noticias de internet, y lo que más le reconfortaba era la respuesta de la gente que siempre lo felicitaba por las canciones que elegía o porque en el paseo por Eslovenia recorrían su pueblo. Y todo eso a él lo alentaba a seguir. Cuando llegaba a casa después de los programas, siempre venía contento, feliz porque disfrutaba de lo que hacía. Nosotras estamos orgullosas del hombre que fue y seguirá siendo en nuestro corazón. Una vez más le agradecemos a todos los oyentes, a sus amigos, a los dueños de la radio, a los técnicos y operadores de la radio y televisión por haberlo tratado con tanto cariño. También les agradecemos a Tatiana, Zilka, Nevenka, Mitzi, Paula y demás colaboradores a lo largo de estos años por haberlo acompañado y ayudado a concretar todos sus proyectos. También agradecemos a la señora Silvia Chuk por haber confiado en él para seguir con los proyectos que había iniciado su marido, el señor Alberto Chuk. Sabemos que en estos momentos está gozando de su descanso merecido junto a Jesús y nosotras aquí lo vamos a extrañar. Gracias, Yolanda, Isabel, Nancy y Lucía Bogatay. Y de esta manera, luego de esta carta de agradecimiento, estamos llegando al final de este programa y al final de este homenaje para Mario Bogatay. Para este final hemos elegido un tema musical muy particular. Es una canción que solíamos cantar con Silke y Mario cuando la pasábamos en este programa y es una canción que nos gustaba a los tres y que habla de la patria que lo vio nacer. Habla de la patria eslovena. Con esta canción
cerramos este programa diciéndole a Mario que estará con nosotros en estos estudios cada sábado, dándonos coraje y fuerza para seguir adelante con este programa. Su programa del cual nosotras estamos tan orgullosas. Mario, queremos que sepa que estará por siempre vivo en nuestros corazones. Že pogled lepoto zasanjala, najtiše lepši je svet, ki lepše je kot doma. Se skriva v daljave zazrem, prepričal dolin gora, daljavi še modro morje uzrem, je lepše je kot Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Obejše oblaček ti bil, obhodil že vsi svet, je lepša dežela še ni, kot naša, kjer sem doma. Je vetrič veselo zapil, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod. Y así, de la mano de este tema musical que nos hace acordar tanto a Mario, llegamos al final de este programa y de este homenaje del Rinconcito Esloveno para un gran hombre que fue Mario Bogatay. Como siempre, le queremos agradecer a la televisión eslovena por el envío de las imágenes, como así también a TV Primorka, que es la que nos abastece con la música. Por otro lado, también le queremos agradecer a la Oficina de Estado para los Eslovenos por el Mundo y al Ministerio de Cultura de la República de Eslovenia, quienes hacen posibles estas emisiones, por supuesto, por intermedio del Rinconcito Esloveno. Por otro lado, también le queremos dar las gracias a Fernando Leskovec y a Mitzi Casullo por habernos acompañado y ayudado a llevar este programa adelante. Y esperemos que haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos el próximo sábado aquí en Canal 4 a las 12 en punto. Les cuento que colaboraron hoy en Operación Técnica Jorge Alfonso, locución comercial Andrea Olmedo, conducción Tatiana Panaino y quien les habla, Chica. Como siempre, esta fue una realización de Slow RTV Argentina y en esta oportunidad, por supuesto, bajo la dirección de Mario Bogatay, ya que él seguramente en este momento nos está guiando y está acá con nosotras.
Así que gracias por haber estado del otro lado. Les deseamos un buen fin de semana y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo fin de semana, como siempre, aquí en este programa del Rinconcito Esloveno. Srećno i na svidanje. Lepo pozdravljam. Auspiciaron este programa Iliria Tour, una agencia de viajes y turismo radicada desde 1982 en San Justo. CJB, fábrica de nebulizadores, vaporizadores, ventiladores y almohadillas térmicas. Amigos del Centro de Jubilados Rincón Esloveno. Círculo de Amigos del Rinconcito Esloveno. Asociación Mutual Eslovena Triglav. Ministerio de Cultura de la República de Eslovenia. Secretaría de Estado de la República de Eslovenia para los eslovenos por el mundo. Y Adria Airways, una compañía aérea de bandera eslovena.